La sesión de hoy, esta sesión maratoniana que tenemos mañana y tarde, que espero que sea muy interesante por esa doble faceta académica y del mundo de la administración, del mundo práctico, de los profesionales expertos en las distintas materias que vamos a tratar aquí. Pues me corresponde a mí, como ya ha hecho la presentación Alba, hablar sobre viviendas vacías. La perspectiva que yo voy a abordar es jurídica, evidentemente, pero creo que el complemento de la perspectiva práctica y vuestros conocimientos pues, contribuirán a que haya un debate, que eso es lo que espero, y que haya un diálogo y que podamos incluso llegar a conclusiones y a buen puerto, ¿no? a encontrar alguna clave importante para solucionar el problema de la vivienda. Porque en realidad la vivienda vacía es un problema endémico de España, que es un país que ha sido calificado como país vacío, país desértico. Hay un ensayo estupendo que os recomendaría de Sergio del Molino, que es un ensayista aragonés, muy conocido por ese libro, La España vacía, y allí, que por cierto acaba de sacar otro libro, no tiene nada que ver, pero es un libro muy interesante que se llama Los lugares fuera de sitio, también de Sergio del Molino. Le han dado un premio de ensayo, el premio de ensayo Espasa hace muy poquito, y es un libro también sobre las fronteras y los territorios que promete. Salió ayer o anteayer, o sea que empecé a leerlo pero no lo he terminado. Pero el de La España vacía es bastante conocido y ahí nos ofrece una realidad de nuestro país, y es que el 60% de los municipios españoles tienen menos de 1000 habitantes. Así que realmente estamos en un país vacío, en el que hay, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, que la verdad es que es ya un poco antiguo, hay otros datos más actualizados, que ofrece un dato de 3,5 millones de viviendas vacías en España. Claro, la problemática del vacío, de la falta de habitantes, es muy diferente, no tiene nada que ver en el mundo rural y en el mundo urbano. En el mundo rural el problema es que no hay gente que quiera vivir en esos territorios. En el mundo urbano el problema es que hay mucha gente que demanda una vivienda y no tiene dónde vivir. La perspectiva es muy diferente, y cuando hablamos de vivienda vacía nos centramos en el ámbito urbano. Estamos hablando de un problema urbano, de las grandes urbes, donde hay una demanda creciente de vivienda. De hecho, el problema de la vivienda y de accesibilidad a la vivienda, los españoles lo ponen siempre entre los primeros lugares, aunque últimamente, en las últimas estadísticas, parece que ha bajado un poco esa preocupación por debajo de la corrupción, por ejemplo, o el paro, que es un principal problema entre los españoles, pero el problema de la vivienda y de acceso a la vivienda, el precio de la vivienda, sigue siendo un problema esencial en España. Y eso, el derecho, pues tiene los instrumentos para intentar, digamos, poner la solución adecuada a ese problema. Lo que pasa es que se han ensayado muchas leyes, muchas técnicas, muchos instrumentos, y no todos ellos son adecuados o han resultado eficaces. Haremos un poco un panorama, un recorrido por todos los instrumentos que el derecho pone a disposición de la sociedad para intentar resolver este problema de la vivienda. Entonces decíamos que en el ámbito urbano el problema de la vivienda es esencial, aunque hay una realidad, y es que las viviendas vacías no están donde la demanda quiere, no siempre, Y de hecho es muy curioso que si os fijáis en los rankings municipales, los rankings del Instituto Nacional de Estadística de las viviendas vacías, cuáles son los municipios que más viviendas vacías tienen, no son los que podíamos pensar, las grandes urbes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, no están allí los porcentajes más altos de viviendas vacías. El municipio español que tiene un mayor porcentaje de viviendas vacías es Lleves, Guadalajara.
Es un municipio que surge alrededor del AVE y de la especulación, y es allí donde más viviendas vacías, o en porcentaje, no es en términos absolutos hay, pero hay muchos, por ejemplo, en Toledo, y son todos pequeños municipios, no son grandes urbes donde más porcentaje de viviendas vacías hay. En cualquier caso, la existencia de viviendas vacías en el ámbito urbano, ya digo que en el ámbito rural el problema es diferente, es una patología urbana, económica, social, ambiental, que acarrea una serie muy variada de problemas. Desde la degradación del entorno urbano, porque allí donde hay barrios con un elevado número de viviendas vacías, normalmente son viviendas antiguas en las que la población ha abandonado esos barrios y se ha ido a otros diferentes, y eso acarrea pues, otros problemas tangenciales, como pueda ser la proliferación de usos no residenciales, de usos turísticos, la turistificación, que es una palabra que ya parece que se va a recoger como algo habitual en el mundo jurídico y en el mundo social, la ocupación con K, es decir, la existencia de ocupas ilegales en las viviendas, que parece que cada vez hay más. Cerca de 300.000 personas ocupan viviendas de manera ilegal en España, y ha habido un cambio además en los últimos años en el perfil de esos ocupas, que han dejado de ser, digamos, propio de colectivos que reivindican un derecho a la vivienda, y están en algunas zonas, en algunas grandes urbes, controladas por mafias, la ocupación. Y de hecho, hace nada, este verano, se aprobó una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir un procedimiento ágil para desocupar viviendas ocupadas ilegalmente. Está por ver que ese procedimiento sea tan ágil como se dice. Parece que el objetivo es que en 2 meses una vivienda ilegalmente ocupada se pueda desalojar, pero hasta ahora, con los instrumentos que ya hay, rápidos, sumarios, se tarda más de 1 año o 2 años en conseguir una desocupación. Así que ese es un problema también, un derivado de la vivienda, el moving inmobiliario, digamos que el envejecimiento de la población que habita en las zonas urbanas, en los cascos viejos, en los cascos urbanos, que hace que pues, esa gente se vaya de allí. Digamos que son todo consecuencias, efectos en círculo, están todos interconectados. Los problemas urbanísticos, la ruina, los gastos para la administración que provoca ese stock de viviendas sin habitar. Y, en fin, por supuesto, claro, la discriminación en el acceso a la vivienda, que supone el hecho de que haya tantas viviendas vacías y tanta gente que las quiere ocupar. Hay un desfase entre oferta y demanda, vivienda vacía y gente que necesita una vivienda. Sobre todo porque, además, la mayoría de esas viviendas vacías, sin ocupar, están en manos de sociedades, de empresas, de bancos. No son particulares los que tienen esas viviendas vacías, aunque también, sino en manos de personas jurídicas, de bancos. Así que tenemos esa realidad con la que hay que jugar. Esa realidad con la que hay que jugar, como digo, el derecho tiene o puede tener soluciones, y el salto a la regulación jurídica no es fácil. Porque para el derecho, que suele ser siempre un instrumento lento, cuesta muchísimo ir introduciendo los cambios en la legislación. Somos un colectivo muy reacio a las reformas, nos parece que lo que hay regulado en los últimos 100 años, pues eso es lo que vale. Entonces, los instrumentos jurídicos no siempre van tan rápido como la sociedad reclama. Y, de hecho, es en este ámbito de la vivienda donde en los últimos años ha habido digamos que un movimiento social, un activismo social que ha ido introduciendo poco a poco esos cambios, aunque curiosamente ya digamos que las administraciones, los poderes con capacidad para cambiar las normas, los van recogiendo poco a poco. Y suelen ser o han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos los más receptivos a esas demandas sociales, más que el Estado central. El Estado central ha sido casi el último en ir haciendo parches, en ir introduciendo reformas, incluso
con la curiosa consecuencia de que el Estado se ha erigido en protagonista o quiere ser el protagonista de estas reformas o hasta ahora ha ido frenando las posibilidades de actuación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el impuesto, el recargo sobre el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto local, un tributo local, que está previsto en la Ley de Haciendas Locales, la posibilidad de que los ayuntamientos recarguen los pisos vacíos con un recargo sobre el impuesto de los bienes inmuebles. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué los ayuntamientos, salvo algunas excepciones en País Vasco y Navarra, por qué no se han animado a regular esos recargos? Pues porque el Estado no ha desarrollado a través de reglamento esa posibilidad y entonces están los ayuntamientos como paralizados ante la imposibilidad de actuar. Y las comunidades autónomas lo mismo. La única comunidad autónoma que se ha atrevido a crear y a aplicar un impuesto sobre la vivienda autonómico diferente del impuesto de bienes inmuebles, que es Cataluña, pues se ha encontrado también con problemas derivados de la doble imposición, si esto es un impuesto ya repetido, si está agravando 2 veces la riqueza de la vivienda y son, digamos, leyes impugnadas ante el Tribunal Constitucional, porque es lo que ha pasado con muchas de estas normas autonómicas, que están o han estado suspendidas a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre si las comunidades autónomas eran competentes para poder poner en marcha una política más activa, más social de vivienda. Un tira y afloja entre el Estado y la comunidad autónoma en las que el Tribunal Constitucional ha ido mediando. Al final parece que el Tribunal Constitucional ha ido abriendo la puerta y ha ido reconociendo cada vez más poderes, potestades, competencias por las comunidades autónomas. Pero como os digo, no es un camino fácil, es un camino muy lento y al final parece que el único problema aquí sea la cuestión competencial, si las comunidades autónomas son o no competentes para resolver o para regular estas cuestiones. Bien, regular o digamos que crear instrumentos para evitar viviendas vacías, para disminuir el número de viviendas vacías y que esas viviendas vacías circulen, entren al mercado, porque ese es el objetivo. El objetivo es que no haya viviendas vacías mientras hay una demanda de necesidad de vivienda. Ese es el objetivo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es una cuestión, o lo primero que hay que plantearse es una cuestión dogmática, teórica, y es si una norma, si el derecho puede imponer al propietario de una vivienda la obligación de mantenerla habitada. ¿Puede la ley, puede el derecho imponer al propietario la obligación de tener esa vivienda habitada por él o por un tercero? Esa es la clave. Según una visión tradicional y maximalista de la propiedad privada, ese límite, esa imposición va en contra del contenido esencial de la propiedad. Un propietario puede hacer con su propiedad lo que quiera. Por tanto, yo puedo tener una vivienda vacía porque me da la gana, porque la quiero tener vacía y no la quiero tener habitada. No quiero sacarla al mercado, la tengo allí, por 1000 razones. Claro, esa idea está superada y actualmente parece que se acepta que el derecho puede imponer al propietario la obligación de mantenerla habitada, porque eso es un límite inherente a la función social de la propiedad. La función social de la propiedad no ampara un abuso del derecho y mantener una vivienda vacía, una vivienda deshabitada, vendría a ser como un abuso de derecho y un incumplimiento de la función social que tiene la propiedad y que tiene la vivienda. Y desde esta perspectiva yo no veo que haya una contraposición, estas son cuestiones teóricas, pero enseguida paso por ellas, pero son importantes para entender por qué el derecho actúa de una manera o de otra. Yo no veo que haya una contraposición
entre la propiedad, el derecho de propiedad privada que está reconocido en la Constitución en el artículo 33 y el derecho de acceso a la vivienda del artículo 47. Porque al fin y al cabo, una vivienda, ¿para qué sirve si no es para vivir en ella? Una vivienda, la propiedad de la vivienda, el derecho de propiedad de la vivienda tiene sentido y se configura desde el momento en el que esa vivienda va a ser residencia. Y de hecho, los propietarios de vivienda no pueden, en general, por razones urbanísticas o por otro motivo, destinar esas propiedades a otro uso que no sea el residencial. Por tanto, no veo una oposición, una contraposición clara entre la propiedad y el derecho a la vivienda. Es más, me parece que la obligación de mantener una vivienda en el mercado y con esa función de residencia habitual es inherente, es algo incluido en el pack del derecho de propiedad. Ahora bien, ¿quién va a imponer esa obligación? De nuevo la cuestión competencial, ¿el Estado o las comunidades autónomas? Y este es el punto de partida de la problemática competencial y de los conflictos que ha habido entre Estado y comunidades autónomas, porque claro, el Estado, que es el que tiene las competencias en derecho civil, es el que tiene competencias para, digamos, mantener una homogeneidad por razones de economía, por cuestiones de política económica me refiero, no ha establecido, no reconoce en ninguna ley estatal, la obligación de que un propietario de vivienda la tenga destinada, afectada, podemos decirlo, a residencia, que la tenga llena de gente, viviendo allí. No existe esa obligación ni en el Código Civil, ni en la ley urbanística. No existe una ley que obligue a los propietarios de las viviendas a mantenerlas habitadas. Sí que es verdad que en la legislación urbanística estatal hay algún precepto que establece que los poderes públicos lucharán para que el derecho a la vivienda sea una realidad y evitarán, dice, la existencia de viviendas vacías. Pero no se impone ese deber a los propietarios de las viviendas con consecuencias. Poder sancionar, poder gravar fiscalmente esa realidad, poder llegar a expropiar una vivienda vacía que incumple la función social de mantenerla habitada. Eso no está en la ley estatal. Han sido las comunidades autónomas, de nuevo, las leyes andaluza, la ley catalana, la ley vasca, la ley navarra, la ley Canarias, en los últimos 5, 6, 10 años, las que han ido reconociendo que los propietarios de una vivienda tienen la obligación de mantenerla habitada. Es decir, que no puede haber viviendas deshabitadas. Y si hay una vivienda vacía, una vivienda deshabitada, eso tiene unas consecuencias que van desde la sanción, la posibilidad de sancionar, a un gravamen, un impuesto, eso ha sido minoritario porque ha sido Cataluña la única que lo ha regulado, a la posibilidad de imponer un alquiler forzoso, la posibilidad incluso de expropiar a la fuerza de esas viviendas. Así que las comunidades autónomas han sido valientes, también han venido impulsadas por el activismo social que ha llevado a esas reformas, una preocupación social, y han sido las que se han animado a recurrir, a regular. Claro, eso ha ocasionado que el Estado ha recurrido esas sentencias ante el Tribunal esas leyes ante el Tribunal Constitucional. Y tenemos una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, desde la sentencia 93/2015 a la última de hace unos pocos días, la sentencia 97/2008 en relación con la Ley Vasca de Vivienda, en las que el Tribunal Constitucional ha ido interpretando, reinterpretando, haciendo interpretaciones conformes de esta cuestión, de hasta qué punto puede una comunidad autónoma a través de ley imponer a los propietarios de vivienda la obligación de mantenerlas habitadas, hasta si una comunidad autónoma puede acordar la expropiación de una vivienda vacía o la expropiación por algunas otras razones en circunstancias de emergencia social.
Y en esa evolución del Tribunal Constitucional, que es muy interesante, tenemos un punto de inflexión. Hay una primera sentencia, que es la primera que os he dicho, del año 2015, la 93-2015, que se pronunció sobre el decreto ley andaluz en materia de vivienda, que había introducido una serie de reformas muy importantes, entre ellas la posibilidad de expropiar las viviendas de los bancos, digamos, obtenidas fruto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, y las demás. Digamos, hay un punto de inflexión entre esa sentencia del 2015 y todas las que han venido después del año 2018. Porque en aquella sentencia del 2015 el Tribunal Constitucional fue muy conservador y anuló la mayor parte de los preceptos del decreto ley andaluz y limitó muchísimo las competencias autonómicas. Dijo que las comunidades autónomas no podían regular estas cuestiones porque eso era una competencia civil del Estado. Y en cambio, las últimas sentencias del 2018, empezando por la de la ley de Navarra y terminando por la de la ley vasca, allí ya el Tribunal Constitucional, sin votos particulares esta vez, porque en aquella vez sí que hubo, en el año 2015 hubo votos particulares, el Tribunal Constitucional parece que ha confirmado que las comunidades autónomas pueden imponer a los propietarios de viviendas la obligación de mantenerlas habitadas. ¿Por qué? Porque es una competencia derivada o es una imposición o un límite derivado de la competencia autonómica en materia de vivienda. Sobre todo pensando en medidas de fomento. En el momento en el que las comunidades autónomas regulan las viviendas vacías y anudan una serie de medidas, de subvenciones, de mediación, de políticas sociales para que los propietarios pues, las introduzcan en el mercado, eso es legítimo. Digamos, las comunidades autónomas pueden hacer eso. Ya el Tribunal Constitucional es menos valiente a la hora de admitir que una vivienda vacía y esa consecuencia puede acarrear sanciones o expropiación de viviendas vacías, aunque en las últimas sentencias, en la del País Vasco y las de Navarra y Canarias, parece que lo ha admitido así. En definitiva, parece que hoy el Constitucional admite que esa imposición de un deber de mantener vivienda vacía, habitada, evitar viviendas vacías, se ha admitido que es una competencia autonómica. No lo hace de manera demasiado convencida, lo hace el Tribunal Constitucional como vinculándolo con las competencias en materia de vivienda y vinculándolo con medidas de fomento, pero es un paso adelante. De manera que todas las leyes autonómicas, pues a partir de ahora, van a poder empezar a regular estas cuestiones. Bueno, pues vamos un poco a descender a la regulación, vamos a ver qué soluciones contemplan las leyes autonómicas en materia de viviendas vacías y vamos a ver si esos instrumentos son eficaces o no lo son. En primer lugar, lo primero que regulan las leyes autonómicas que tratan estas cuestiones de la vivienda vacía, que son todas las leyes de vivienda de última generación, andaluza, valenciana, vasca, canaria, etcétera, es la cuestión, el punto de partida. ¿Qué es una vivienda vacía? Esto no es un concepto fácil de delimitar. Una vivienda vacía es la vivienda que yo me compré en la playa para pasar mis vacaciones. Son las segundas residencias, viviendas vacías. Una vivienda vacía es una vivienda que yo necesito porque trabajo en un municipio diferente del que tengo mi residencia habitual y voy allí una temporada al año, que es una vivienda vacía. Y aquí lo que observamos es pues cierta disparidad entre las leyes autonómicas. No hay un concepto homogéneo de vivienda vacía. El gobierno de Sánchez ahora ha anunciado que va a elaborar o a preparar una ley de protección social de la vivienda en la que anuncia que va a regular estas cuestiones a nivel estatal. Pero hasta ahora, de momento, la definición de qué se entiende vivienda vacía pues está dispersa entre las leyes autonómicas.
Y digamos que hay 3 requisitos, observando, leyendo todas las leyes autonómicas que hay aprobadas ahora, en la espera de que el Estado regule eso, si es que lo va a regular, que luego habrá que ver si se excede de su competencia o cómo regula el Estado esa cuestión. Digamos que una vivienda vacía se caracterizaría por 3 requisitos o 3 formas de delimitar, de llegar a la conclusión de qué es una vivienda vacía. Una delimitación positiva, es decir, ¿qué es una vivienda vacía? Porque en realidad vivienda vacía normalmente se define al revés, por exclusión. Una vivienda vacía es la que no está ocupada. Pero hay una delimitación positiva de vivienda vacía. Bueno, pues las leyes autonómicas lo interpretan atendiendo a criterios temporales. Una vivienda vacía es la que lleva vacía, sin habitar, durante un periodo de tiempo, que suele ser de 2 años, lo que establecen las leyes autonómicas, pero hay alguna que establece un periodo menor, de 6 meses, pero ya digo que en general son 2 años vacía, sin habitar. Comprenderéis que es muy complicado para una administración controlar, inspeccionar este tipo de cuestiones. Faltan medios para saber si realmente una vivienda está vacía o no. Y esto se hace a través de indicios de no ocupación. ¿Cuáles? Pues desde los suministros esenciales de agua, electricidad, etcétera, a declaraciones de los vecinos, si llega correspondencia a esa casa o no, en fin, hay una serie de indicios de no ocupación, que son los que determinan que durante un tiempo esa vivienda esté vacía. Precisamente que las leyes autonómicas regularan a través de indicios el concepto de vivienda vacía era una de las razones que había llevado al Estado a impugnar estas leyes autonómicas, porque el Estado dice: ¿cómo es posible que la comunidad autónoma pueda imponer una sanción, una multa de tantos euros al propietario de una vivienda vacía basándose en simples indicios? Esto vulnera los principios del derecho sancionador. Bueno, mire usted, no es así. Una cosa es la sanción por vivienda vacía y otra cosa es la declaración administrativa de vivienda vacía. Porque el segundo requisito para que una vivienda se pueda considerar vacía es que la administración la haya declarado como tal tras un procedimiento administrativo. Es decir, hay un procedimiento administrativo contradictorio con garantías. Contradictorio quiere decir que hay varias partes que dan su opinión, los interesados comparecen y alegan, y hay un procedimiento que termina con una declaración de viviendas vacías y una inscripción en un censo de viviendas vacías, un registro de viviendas vacías, que es algo que regulan las leyes autonómicas, aunque muy pocas se han puesto en marcha, y que permite que ya esa vivienda pues, tenga esa etiqueta y a partir de ahí las consecuencias jurídicas que sean. Pero como os decía, una cosa es que la declaración de vivienda vacía se haga por indicios y otra cosa es que una vez que la vivienda se ha declarado vacía se pueda sancionar a su propietario, que normalmente será una persona jurídica. Pero no estamos vulnerando, creo yo, ningún principio del derecho sancionador al imponer sanciones a los propietarios de viviendas vacías. Bien, y en tercer lugar, o el tercer elemento para definir una vivienda vacía es el negativo, es decir, que esa vivienda vacía no esté incursa en alguna de las causas que justifican que la vivienda puede estar vacía. Y aquí es donde más variedad hay en las leyes autonómicas y donde hay algunos puntos que son, yo creo que problemáticos, porque, por ejemplo, no voy a entrar en mucho detalle porque no quiero alargarme demasiado, pero casi todas las leyes autonómicas consideran que las segundas residencias o las viviendas que los ciudadanos compran como segunda residencia no entran en el concepto de vivienda vacía. Las segundas residencias no son viviendas vacías. Es una causa justificada de desocupación de las viviendas. Bueno, esto es muy discutible desde el punto de vista de la efectividad de estas políticas de vivienda, porque yo creo que habría que también, en fin, intervenir sobre estas segundas residencias en algunos casos. De hecho, hay algunas leyes como la valenciana, que es más intervencionista, que fija un plazo máximo de 4 años de desocupación continua de estas viviendas para que permite incluso considerarlas vacías
también las segundas residencias. Pero en general las leyes autonómicas excluyen a las segundas residencias del concepto de vivienda vacía, como por ejemplo también hacen con las viviendas turísticas, que tampoco se consideran viviendas vacías, las viviendas de temporada, las viviendas litigiosas, las que están en algún juicio por alguna razón, o las viviendas rurales. Como os decía al principio, no es lo mismo la deshabitación en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Y algunas leyes, como la Ley de Vivienda de Cataluña, hacen una especial mención a las viviendas vacías rurales, que no estarían incluidas en este concepto con las consecuencias que tiene la declaración de vivienda vacía. Bueno, pues una vez que una vivienda es, digamos, etiquetada como vacía tras un procedimiento administrativo, porque lleva unos años desocupada, y vemos que no es de las que tienen una causa justificada para permanecer vacías, pues aquí ya están las opciones de intervención. Y digamos que hay opciones blandas y hay medidas duras, hay medidas palo también. Las medidas blandas, las medidas zanahoria, son la planificación, la subvención, la información, la conexión con la política social. Es decir, mediar, intentar que esa vivienda que está vacía, pues averiguar por qué, intentar llegar a un acuerdo con la propiedad, que la propiedad la ceda voluntariamente a quien sea, al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, para que ponga en marcha políticas sociales, de vivienda social, voluntariedad, medidas voluntarias. Estas pues son las tradicionales, las que normalmente reconocen las leyes o han reconocido las leyes autonómicas de política de vivienda, y son aquellas que digamos que plantean menos problemas jurídicos, porque bueno, pues son medidas en las que se parte de la voluntariedad del propietario. Si yo tengo un piso vacío y muchas veces por falta de información resulta que, o por miedo a que esa vivienda sea alquilada, pues lo tengo allí vacío, pero resulta que el ayuntamiento me informa que hay un plan y que me van a pagar los gastos, hay planes municipales de incorporación de viviendas vacías al stock de viviendas sociales, pues a lo mejor el propietario se anima y lo hace a cambio de dinero o a cambio de que le reduzcan los gastos de mantenimiento de la vivienda. El problema viene con las políticas duras, con los palos, porque aquí las nuevas leyes sí que introducen desde medidas sancionadoras a medidas expropiatorias. Y estas son realmente las que pues, más conflictividad generan y desde el punto de vista competencial son las que han sido objeto de tratamiento por el Tribunal Constitucional. En general tenemos una convivencia muy poco pacífica entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado ha ido recurriendo todas las leyes autonómicas, como ya os he dicho, y ahora, o en la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues ha abierto la puerta a la posibilidad de que las comunidades autónomas incluso lleguen a expropiar y, por supuesto, sancionar. Y la fiscalidad es algo que ha sido menos tratado, pero poco a poco se irá imponiendo también en el ámbito de las viviendas vacías. Solo mencionar una cuestión jurídica que vemos escarbando en la normativa autonómica, y es que muchas de estas normas autonómicas solo prevén sanciones o medidas de expropiación o medidas de cesión de alquiler forzoso cuando los propietarios de esas viviendas son personas jurídicas, no personas físicas. Hay aquí una discriminación entre personas físicas y personas jurídicas, porque es habitual que las comunidades autónomas solo regulen estas medidas palo frente a personas jurídicas, principalmente entidades bancarias, que son las que tienen hoy, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, buena parte del stock de vivienda vacía. Claro, esto plantea problemas jurídicos, dogmáticos, de si esto es discriminatorio, si esto supone una violación del principio del derecho a la igualdad. Y aquí hay opiniones discrepantes entre los autores que se han acercado a estos problemas. Yo personalmente pienso que no es discriminatorio,
que hay digamos, una mayor censura social en el hecho de que sean las entidades bancarias las que tengan este stock de viviendas vacías, porque ahí se hace muy patente el incumplimiento de la función social de la vivienda. Son viviendas para la especulación las que tienen los bancos. Por tanto, yo creo que las medidas pueden ser diferentes. Ahora, también me parece que las medidas duras, sobre todo las sancionadoras, incluso llegar a la expropiación, aunque la expropiación pues puede ser que sea un extremo, una medida extrema, que a lo mejor no haya que poner en marcha más que en circunstancias muy, muy, muy excepcionales. Creo que las personas físicas deberían también estar incluidas en el pack de políticas de palo, porque es cierto que las personas jurídicas, los bancos, son las que tienen la mayor parte de viviendas vacías, pero creo que sería una medida eficaz, por lo menos las sancionadoras, o podría serlo, sancionar a propietarios privados, particulares, de viviendas vacías. De hecho, alguna ley, como la catalana, en algunos aspectos también lo contempla así, y la valenciana, no solo a los bancos, sino también a las personas físicas. Lo cierto, termino ya, ahora ya pasaba a las conclusiones y al debate. Dicho esto, lo cierto es que lo que me parece es que falta un análisis riguroso del impacto real que estas medidas pueden tener en el objetivo que se pretende resolver, que es el acceso a la vivienda. No sé hasta qué punto poner en circulación viviendas vacías en un stock que, digamos, en un número que todavía no es muy fiable, no sabemos muy bien de cuántas viviendas estamos hablando, no sabemos muy bien realmente si hay una conexión entre el stock de viviendas vacías en determinados ámbitos urbanos y una demanda de vivienda. Faltan estudios empíricos, económicos, de impacto normativo, de la eficacia, de la eficiencia de estas medidas. Da la impresión de que las comunidades autónomas regulan un poco a golpe mediático, un poco son leyes para la galería, leyes espectáculo y todas parecidas, diciendo yo también regulo, yo también hago medidas, yo también hago leyes para que los ciudadanos tengan un derecho a la vivienda. Pero está por ver, claro, también es verdad que llevan muy poco tiempo y que han estado suspendidas por el Tribunal Constitucional, está por ver hasta qué punto son medidas eficaces, si resuelven los problemas que se pretenden resolver. Porque al final la clave está en que el derecho a la vivienda, en unas condiciones económicas sostenibles, es decir, que no suponga un grave impacto para la economía familiar, que accedan a la vivienda colectivos que están absolutamente excluidos del sistema, porque al final todas estas medidas están pensando en la clase media, en el propietario, en garantizar sus derechos como tal, pero excluyen a buena parte de la ciudadanía que ni siquiera tiene acceso a la propiedad, ni a las hipotecas, hay mucha gente que no tiene acceso a la hipoteca siquiera, que están excluidos del sistema. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho a acceder a una vivienda en condiciones de igualdad, sigue siendo un derecho ciencia ficción, aunque ya se está empezando a exigir y a reconocer en algunas leyes, pero es un derecho muy poco efectivo. Y no sé si reconocerlo como tal derecho y poderlo exigir ante los tribunales, eso realmente es eficaz. Y en definitiva lo que falta es un análisis no jurídico, sino interdisciplinar, del impacto económico, social, que estas medidas realmente consigan que todos tengamos acceso a una vivienda digna en España. Y no sé, en fin, es un paso y realmente bienvenidas sean todas, pero dentro de 5 años habría que ver si esto ha cambiado, si realmente hemos vuelto otra vez
a pisar 2 veces la misma piedra y volvemos otra vez al boom inmobiliario o hemos aprendido algo de todos estos años de crisis económica. Y nada más. Muchísimas gracias y al debate.